nuestra vida espiritual está fuera de balance. ¿Estamos creciendo espiritualmente o solo acumulando conocimiento? ¿Estamos leyendo la Biblia a diario mientras despreciamos al prójimo? ¿Estamos orando por una hora mientras estafamos a alguien? ¿Estamos adorando los domingos mientras usamos los medios sociales para desacreditar? No podemos separar nuestras vidas entre lo sagrado y lo secular, porque Dios es Señor de todo. El mundo nunca adorará al Dios que predicamos los domingos si ven que adoramos a un ídolo de lunes a sábado. En las palabras del teólogo Abraham Kuyper, no hay ni una sola pulgada cuadrada de todo el cosmos de la que Cristo, Señor y soberano de todo, no diga: esto es mío. Dios salva de manera integral. Dios redime de manera integral. Dios santifica de manera integral. Te invitamos a que experimentes, a que aprendas, a que expreses amor cruciforme, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Bueno, amada iglesia, hoy continuamos con nuestra miniserie Amor Cruciforme, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Una frase que he usado toda mi vida y por alguna razón no me puedo acordar de ella cuando la voy a decir y siempre tengo que mirar al papel. Bueno, en esta serie estamos discutiendo el tema de las disciplinas espirituales y estamos buscando considerar las disciplinas espirituales desde una perspectiva que quizás no habíamos considerado antes. Número uno, recordamos que no vemos a las disciplinas espirituales como un punto de transacción entre Dios y nosotros. No las utilizamos como una manera de ganarnos el favor de Dios, sino que afirmamos que a través de la vida y muerte de Jesús, nuestra relación con Dios ya comienza desde una posición de aceptación. Gracias a Jesús. Y entonces somos invitados a conocer íntimamente a nuestro Salvador, y ahí es donde entra el elemento número 2. Las disciplinas espirituales no solo existen para mi enriquecimiento personal, sino que el resultado de esas disciplinas espirituales debe ser el beneficio de los que me rodean, sean creyentes o no. O como ya lo hemos definido, las disciplinas espirituales son una invitación a buscar del Dios que nos busca incansablemente para que seamos de bendición para los demás. Algo que dije el domingo pasado y yo quisiera repetir en esta mañana es que nosotros tenemos oportunidades de practicar disciplinas espirituales a lo largo del día en maneras que quizás no esperábamos. Y yo también dije que Dios nunca se va a conformar con que únicamente le rindamos ciertas categorías de nuestra vida, sino que Él, como dije la semana pasada, está inconvenientemente comprometido con transformar mucho más de nuestro carácter de lo que nosotros estamos listos para rendirle en este momento. Y la faceta que vamos a discutir esta mañana, aunque de primera intención suene relativamente superficial, la verdad es que los seres humanos tenemos una relación mucho más complicada con esa faceta de lo que nosotros queremos admitir. Y le estoy hablando de nuestra práctica de comer. La palabra de Dios nos instruye claramente en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que a Dios le importa cómo nosotros comemos. Y si la Biblia nos instruye a comer para la gloria de Dios, eso implica que nuestro impulso natural no es ir en esa dirección. De hecho, hay múltiples maneras en las cuales nosotros hemos quebrantado ese regalo de Dios. Hay muchas. Pero esta mañana yo me voy a limitar a hablar específicamente sobre las maneras en las cuales nuestros hábitos de comer atentan en contra de la comunidad.
Voy a hablar de eso nada más, de eso en específico. La primera deformidad del comer que quiero discutir es la glotonería. Nosotros definimos la glotonería sencillamente como comer en exceso y con demasiada frecuencia. La glotonería es comer en exceso y con demasiada frecuencia. Y gente, aunque en las iglesias toleren este comportamiento, aunque esto sea algo pues, que la gente se lo ría, repetidas veces a lo largo de la Biblia, la glotonería es claramente identificada como un pecado. Y si nosotros verdaderamente queremos honrar la ley de Dios, pues el primer paso para honrar la ley de Dios es no minimizar la ley de Dios y tomarla completamente en serio, reconociendo que nosotros transgredimos la ley de Dios bien fácilmente con nuestras intenciones, inclusive como comemos. Porque de otra manera, si nosotros no nos damos cuenta que nosotros violamos la ley de Dios con facilidad, nos ponemos a juzgar a los demás. Nos podemos a juzgar a las primeras personas que vemos que parezcan estar sobrepeso. Y es necesario que nosotros no caractericemos a las personas injustamente. No todo glotón es obeso y no toda persona obesa es glotona. Adicionalmente, es fácil hablar sobre las consecuencias en la salud del glotón, pero yo quiero llamar la atención a cómo la comunidad alrededor de esta persona también sufre. Porque un corazón que es dado a la glotonería es un corazón que tiene actitudes de avaricia. El glotón monopoliza recursos. El glotón toma lo que otros necesitan. El glotón toma lo que otros quieren. El problema del glotón no es el hambre. El problema del glotón es que estando en la fiesta y habiéndose ya comido 3 pechugas de pollo, pues también se agarra la última que queda. El problema del glotón es que en el grupo de comunidad agarra la bolsa de papitas para que nadie más se pueda servir. El problema del glotón es que en el supermercado, si hay una venta especial en la carne, se compra toda la que queda y el resto del público no le queda más remedio que comprarse la cara. Hay muchas razones por ese comportamiento. Yo no quiero ser simplista, pero frecuentemente en el fondo de su corazón, el glotón no cree que Dios va a proveer sus necesidades en ese momento y por eso decide comerse todo lo que tiene al frente. Pero no importa lo que esté motivando su corazón, nosotros no estamos amando a nuestro prójimo cuando nuestra satisfacción viene al costo de su crisis o de su inconveniencia. Bueno, la segunda deformidad del comer que quiero considerar es la mezquindad. La persona que come de manera mezquina es la persona que acapara comida, pero siempre trata de usar la menor cantidad posible de esa comida. Y de la misma manera que el glotón es como la persona avara, el mezquino es como la persona tacaña, como la persona que es miserable con el dinero. La pasión del miserable no es tener ese dinero para lucir su estatus. El miserable no anda por ahí con un Lexus o con un Mercedes. La pasión del miserable más bien es tener el dinero guardado. El miserable es el que muere en miseria, en pobreza. Lo encuentran muerto en condiciones infrahumanas y encuentran millones atosigados debajo de la almohada. Por esa razón se le llama miserable, porque a pesar de las riquezas que posee, ya que no encuentra la manera de gastar ni un centavo, esas personas muchas veces terminan viviendo y luciendo como pobres. Y la fijación que tienen con sus ahorros hacen de esas personas irritables, personas amargadas. Y créame que esas personas existen. Pues exactamente como el miserable, la persona que come de manera mezquina es alguien que amontona comida y no la consume.
Alguien que compra el mejor vino, pero nunca lo abre, siempre lo tiene ahí en reserva. Es alguien que evita a sus vecinos para no tener que compartir nada con el que tenga necesidad. Y entonces cuando sus amigos o familiares vienen a visitarlo, él nunca les sirve la comida de calidad que tiene almacenada. Él nunca les da el vino Chianti bueno ni caro, sino que le abre el vino Canario o el Manischewitz. Y cuando hay una fiesta en la iglesia, él siempre insiste que sea la fiesta del sorullo, donde cada cual trae lo suyo, porque en último análisis para él su reserva vale más que su prójimo. Él siempre quiere guardar y reservar lo mejor que tiene en caso de que venga alguien verdaderamente importante. Pero no se engañe, esa persona nunca voy a ser yo y nunca va a ser usted. Quizá el que come de manera mezquina no se hace daño a sí mismo de la misma manera que lo hace el glotón. Pero el mezquino, igual que el glotón, hace daño a la comunidad porque nosotros desde chiquitos nos damos cuenta de quién es la persona que no comparte y lo evitamos. También hay varias razones para este comportamiento. Pero frecuentemente en el fondo de su corazón el mezquino no cree que Dios va a proveer sus necesidades para el futuro y por eso acapara, acumula, atosiga. Pero sea cual sea la motivación de su corazón, nosotros no estamos amando a nuestro prójimo cuando nuestro sentido de seguridad viene al costo de relegarlos a un segundo plano. Sin embargo, el problema mayor con estas dos deformidades que yo acabo de discutir es que cuando nosotros hablamos de ellas, se supone que los predicadores no hagan esto, pero yo me atrevería a hacer una apuesta en este momento. Yo sacaría el primer billete y lo pondría aquí, haría una apuesta aquí. Ahora, se supone, no lo voy a hacer. No voy a apostar, hermano. No voy a apostar 5 pesos. Que al hablar de estas deformidades del comer, la mayoría de nosotros pensamos en personas a quienes le caen estas descripciones y no muchos de nosotros consideramos la posibilidad de que quizá en algún punto de nuestra vida nosotros mismos hemos sido culpables de caer en alguna de estas dos categorías. Es precisamente por lo ciegos que somos a nuestro propio pecado, que nosotros vamos a considerar cómo vivir nuestras vidas renovando la manera en que comemos. Vamos a hablar sobre la práctica de la hospitalidad como disciplina espiritual. Pero bueno, como hemos hecho las semanas pasadas, antes de hablar sobre los aspectos prácticos del tema, yo quiero que pasemos tiempo bajo la palabra de Dios siendo transformados primero para que la palabra hable a nuestros motivos. Vamos a ponernos en posición para que el Espíritu nos cambie de adentro para afuera. Así que, una vez más, oren conmigo para que Dios me ayude. Padre que estás en los cielos, gracias por el regalo de los alimentos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos pudiste haber creado como las plantas. Tú, Señor, nos pudiste haber alimentado a través del proceso de fotosíntesis o de alguna otra manera, pero, Señor, diseñaste una manera de alimentarnos la cual disfrutamos. Gracias, Señor, también por hacer del comer un evento social en el cual nos podemos compenetrar. Te pedimos que nos enseñes a usar este regalo para el beneficio del que lo necesita y para sanidad del que lo necesita. Y te pedimos a que nos enseñes a compartir nuestros recursos y a usar estas oportunidades de la misma manera que lo hizo tu Hijo Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para dar y para compartir dentro de los recursos que nos has dado y también danos fe para compartir cuando estemos en necesidad. Ayúdanos a confiar en que todas nuestras necesidades son provistas en ti. Danos el privilegio de ser bendición para nuestro prójimo, para tu gloria,
en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, busquen sus Biblias en Juan 6. ¿Quién me puede decir cuántos versículos tiene Juan 6? ...71. Vamos a estar aquí como 3 horas. No se preocupen. Mientras buscan, yo les quiero contar sobre la evolución del paladar de uno de mis hijos, Miguel Jr. Él tiene 17 años ahora y a través el alcahueteo de sus abuelos, él le ha agarrado el gusto al restaurante Red Lobster. ¿Y qué sucede? A los que ven este mensaje y no viven en los Estados Unidos, el restaurante Red Lobster es un restaurante de mariscos. Y es un restaurante que ha estado por muchos años en los Estados Unidos. La calidad pues ha variado a través de los años, pero algo que ha sido consistentemente bueno en ese restaurante son los bollos de mantequilla y ajo que ellos dan al principio. Son tan buenos. Los llaman los biscuits. Bueno, pues cuando los nenes eran chiquitos, nosotros teníamos que estar pendientes a que ellos no se llenaran con los panes para que se pudieran comer la comida. Pero desde los 12 años de edad, mi hijo Miguel mostró un rasgo de madurez. Cuando él cumplió 12 años, lo llevamos de regalo al restaurante. Y lo primero que él hizo fue que él pidió un Ultimate Feast. El Ultimate Feast es uno de los platos épicos de hombre que tiene una combinación de marisco, uno de los platos que se supone que yo pida. Y así que ese fue el primer rasgo de madurez. Y el segundo rasgo de madurez es que él tuvo cuidado por su propia cuenta de no llenarse con ese pan tan bueno, pues por supuesto para comer cangrejo, camarones y postre. Pues hoy vamos a leer sobre un grupo de personas que no quisieron esperar por el plato fuerte y prefirieron llenarse de pan. Vamos a ver cómo un gran número de seguidores de Jesús decidieron abandonarlo porque este Jesús rehusaba ser el Jesús de su antojo. Y esto es trágico porque el Jesús verdadero era el Jesús que ellos necesitaban desesperadamente, pero ellos no se daban cuenta porque se conformaban con muy poco. Pero amada iglesia, Jesús no es un bocadillo, Jesús es el plato fuerte. Bueno, como este capítulo es largo, yo quiero empezar resumiéndole los versículos 1 al 25. Así que agárrense. Este capítulo comienza con uno de los milagros más populares de Jesús en la tierra, la alimentación de los 5,000. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen ese milagro. En este punto del ministerio de Jesús, pues ya Jesús tenía fanaticada. Tenía miles de seguidores que estaban pendientes que les cayera el próximo milagro. Y estaba al punto de que a él lo seguían hasta tarde, de manera que les agarraba la noche y no podían volver a la casa a comer. Estoy seguro que muchos de ustedes saben cómo Jesús toma de la cesta de un muchacho que solo tenía ¿qué? ¿Qué tenía el muchacho en la cesta? 5 panes y 2 peces. Y de esos 5 panes y 2 peces, él reparte a comer a una multitud que dice ahí que era de 5,000 hombres. O sea, no estaba contando ni las mujeres ni los niños. Probablemente estamos hablando de por lo menos 10,000 personas. Presten atención a la reacción de la multitud cuando Jesús los alimenta en los versos 14 y 15. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ahí rapidito,
lo reconocen como el Mesías. ¿Por qué reacciona así la gente tan rápido? Hay que comprender. Para este tiempo, la comida constituía aproximadamente 85% de los gastos mensuales. Imagínense un aumento de sueldo de 85%. La primera persona que ofrezca pagarme la hipoteca, yo personalmente lo llevo a la Casa Blanca y lo instalo mañana por la mañana. No importa quién sea. Pero este pueblo está tan cegado ante el prospecto de un aumento de sueldo de 85% que entonces no pueden ver la razón verdadera por la cual vino Jesús. No pueden darse cuenta de su verdadera necesidad. Y el verso 15 dice que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez hacia el monte. Nuestro Señor no quiere que nos conformemos con menos. Y si Él puede ver que nuestros corazones están más interesados en los milagros de Dios que en el Dios de los milagros, como buen padre, Él nos va a quitar el plato con los aperitivos del frente para que no arruinemos nuestro apetito. En las palabras del pastor John Piper, Jesucristo no vino al mundo para ayudarte a cumplir deseos que ya tenías antes de nacer de nuevo. Él vino al mundo a cambiar tus deseos para que Él sea tu principal deseo. Por esa razón Jesús se desaparece de en medio de ellos. Pues entonces el capítulo continúa con otro evento interesante. Después que Jesús se retira al monte, los discípulos se van por su parte a cruzar el mar en una barca. Y el capítulo cuenta sobre una tormenta que se forma en el mar. Nos dice cómo en medio de la tormenta los discípulos ven a Jesús caminando en el mar. Jesús se les une y llegan al otro lado. Pues finalmente al otro día, las multitudes que están siguiendo a Jesús detrás de los milagros experimentaron la alimentación y están detrás del próximo milagro, pues llegan también al otro lado, ven a Jesús allí, aparentemente sabían que Él no había salido en la barca con los discípulos y tratan de averiguar qué pasó, cómo llegó allí. En ese punto, en el verso 25, que Jesús les habla directamente, trayéndoles una corrección. Aquí pues el pueblo trata de manipular a Jesús. Les dice el verso 25, cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. No vengan a tratar de manipular que yo los veo venir a 1 milla de distancia. Ahora, Él no lo hace para avergonzarlos. Jesús en su amor los quiere encaminar correctamente. Él le dice, miren, yo veo que ustedes se están esforzando porque les caiga el próximo milagro que voy a hacer, pero este pan que ustedes buscan no es el secreto de la vida eterna. Si ustedes se quieren esforzar por algo, entonces, verso 27, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Nuestro problema es el mismo problema de ellos. Es fácil poner a un lado el alimento que permanece para vida eterna y trabajar por el alimento que perece. Especialmente cuando uno llega a este país y siente esa urgencia de ponerse al día con todo el billete que uno no pudo hacer en su país o que uno perdió en su país. Sin embargo, Jesús nos exhorta a poner nuestra vista en lo que permanece para vida eterna. Pero lo que más me interesa que vean de este verso es que
si usted ha sido parte de esta iglesia, usted sabe que para mí es bien importante proclamar con claridad que la salvación del hombre es un asunto que es idea de Dios y que es iniciativa de Dios, que a nosotros no se nos ocurrió primero. Efesios 2 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es don, esto es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si Dios nos dice esto en su palabra, entonces, ¿por qué nos dice Jesús que trabajemos para el alimento que no perece? Gracias por preguntar. Aquí Jesús no deja lugar a la confusión. Él rápidamente aclara lo que quiere decir con eso. Verso 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es la respuesta de nuestro corazón. El pueblo que sigue a Jesús, somos exactamente como ellos, estamos atrapados en esa mentalidad de transacción. Y Jesús habla con ellos usando ese mismo lenguaje, pero entonces mira el significado al revés en el verso 29. Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. El trabajo que tienen que pasar es no trabajar, es creer. Ok, ¿creer qué? Lo que Jesús exige que ellos crean, pues ahí ya es un asunto más arriesgado. Jesús exige que crean que Él es el Mesías prometido. Y ya eso exige compromiso. Esto es diferente. No estamos hablando de un rey distante y amaestrado que me va a dar pan de gratis. Estamos hablando de un rey absoluto que demanda todo nuestro amor y todo nuestro compromiso. Y es por eso que ahora la actitud del pueblo hacia Jesús cambia. Y ahora al recibir la corrección de Jesús, ellos entonces responden con una objeción. Verso 30. Le dijeron entonces la pregunta, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Yo no sé si ustedes pueden apreciar la ironía de la situación. ¿Qué señal haces? ¿Qué milagro haces? La misma gente que vio que Jesús alimentó 10,000 el día anterior. Yo me río de ello. El problema es que si hubiera estado allí, habría hecho la misma pregunta tonta. Esta es la misma multitud que había sido alimentada milagrosamente por Jesús con los 5 panes y 2 peces. Y hoy le preguntan a Jesús, ¿qué haces tú como señal? Esta situación muestra un problema en todos nuestros corazones. ¿Es usted la persona que siempre está pendiente al próximo milagro? Si nosotros solo buscamos a un Dios bocadillo, si nosotros buscamos a un Dios de acuerdo a nuestro antojo, nosotros nunca vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a estar buscando otro milagro más. Vamos a tener la misma actitud de la canción de Janet Jackson en los 80 que has hecho por mí últimamente. What have you done for me lately? Aquí el milagro que exigen todavía está conectado con la comida. Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. O sea, si nos quieres impresionar, pues trata ese milagrito en específico. Verso 32, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. La multitud le pasó eso por encima. No se dieron cuenta, no se dan cuenta de que Jesús no está hablando literalmente de pan. Verso 34, Señor, danos siempre ese pan, dijeron. Pues
en medio de esta dureza de corazón y falta de entendimiento, Jesús le declara a la multitud, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cuando Jesús dice, yo soy, ese pueblo debió haber pensado en Éxodo 3:14, donde Dios le dice a Moisés que su nombre es, yo soy el que soy. Deberían haberse dado cuenta que Jesús está declarando que Él era Dios hecho carne. Pero aquí la conversación pues toma un giro inesperado. Jesús les dice en el verso 36, pero ya les dije que aunque me han visto no creen. O sea, el problema de ellos no era intelectual. El problema de ellos no era que no se les había explicado con suficiente claridad. Jesús conocía sus corazones y sabía la incredulidad que tenían. Y sabían que esa incredulidad no era causada porque Jesús no les quiso hacer el milagrito que ellos pedían. La incredulidad de la multitud se debía a que ellos no eran parte del grupo del cual Jesús habla en los próximos versos. Verso 37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Si usted ha sido dado por el Padre a Jesús, si usted pertenece a ese grupo, usted no necesita milagros ni truquitos de magia cada domingo para que su fe pueda permanecer firme. El Señor lo tiene aquí, en su mano ahuecada. Amada iglesia, la bendición más grande que usted ha recibido es que Dios haya abierto sus ojos para ver al Hijo y creer en Él. Porque si Dios a través del Espíritu Santo no abre nuestros ojos primero, nosotros estamos condenados a una vida de ceguera que nosotros nunca vamos a poder cambiar. Cada uno de nosotros aquí nacemos con esa condición de fábrica. La Biblia lo llama estar muertos en nuestros pecados. Por eso, si usted como yo tiene personas en su vida que usted desea en su corazón que vengan al conocimiento de Jesús para salvación, sea diligente, hábleles, evangelice. Pero lo más importante es que usted le pida a Dios en oración que intervenga en esa vida. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Pídale al Padre que esa vida esté en el grupo de personas que Él ha entregado al Hijo. Vamos a pedirle al Padre que Él traiga vida espiritual donde no la hay. Porque el que no es parte de ese grupo, cuando oye la verdad de la palabra de Dios, se queda igual. La reacción no es tener fe, sino que para ellos ese se convierte en un momento de división. El verso 41 dice, por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Pues como este Jesús no dejaba que se le treparan encima. Él rehusaba ser ese rey amaestrado y distante que les daba pan gratis. Como Jesús insistía en ser considerado como nada menos que el Mesías, como nada menos que el Salvador prometido por Dios,
Como él insistía en ser considerado no como un bocadillo, sino como el plato fuerte, entonces pues ellos empiezan a buscar defectos en Jesús. Y por eso Jesús les dice en el verso 43, no murmuren entre sí. En los próximos versos pues les da una clase de teología gratis. Les explica la doctrina del llamado efectivo entre los versos 43 al 46. El llamado efectivo es que cuando Dios es el que llama al corazón, la persona responde un 100% de las veces. Él concluye esa lección reiterando en los versos 47 al 48. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Jesús no se conforma con que lo vean como otro maestro de moralidad. Él exige que lo recibamos como nuestro sustento. Él exige que lo recibamos como nuestro alimento, diciendo en los versos 49 y 50, los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Muchos de los que oyeron a Jesús ese día no entendieron, especialmente incluyendo a los líderes religiosos. Si ustedes siguen leyendo, ustedes van a ver que ese día Jesús perdió miles de seguidores, incluyendo discípulos. Ese día. Pero Dios no suaviza el mensaje para traer más gente. Porque el que ha sido entregado a Jesús por el Padre, estas palabras, aunque sean duras, no lo van a repeler, sino que lo van a traer. Vean, vamos a brincar al verso 66. Dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras duras de Jesús nos van a caer como bomba, van a ser difíciles de digerir si estamos arruinando nuestro apetito con las cosas de este mundo. Por eso yo les pido que consideren la posibilidad de que si estamos luchando con algún tipo de pérdida de apetito espiritual, puede deberse a varias razones. Y yo sé que hay muchas razones por las cuales muchos no han vuelto a congregarse. Yo sé que hay muchas razones de peso. Me refiero a las personas que se han acomodado sencillamente y se han acostumbrado a la transmisión. La pérdida de apetito espiritual puede deberse, número uno, a pecados sin confesar. Si hay pecados que no has confesado, Dios da gracia al humilde. La pérdida de apetito espiritual se puede deber al desánimo, a la depresión. Estos tiempos son difíciles. Y lo malo del desánimo y la depresión es que lo menos que uno quiere es buscar comunidad. Así que actúa de manera completamente contrario a lo que te pide tu cuerpo. Busca comunidad. Es lo menos que quieres hacer. Búscalo. Es lo mejor para ti. Muchas veces no tenemos hambre espiritual porque nos llenamos de comida chatarra, de junk food. ¿Cómo está tu dieta en cuanto a los medios? ¿Cómo está tu dieta en cuanto al internet? ¿Cómo está tu dieta en cuanto a Netflix? ¿Cómo está tu dieta en cuanto a Hulu, Amazon Prime, etcétera, etcétera, etcétera? Si tú buscas satisfacción en placeres inferiores,
eso te va a hacer perder el apetito por Jesús. Nosotros perdemos el apetito espiritual también por la arrogancia espiritual, por el orgullo espiritual. Un estómago que está lleno de su propia rectitud no tiene hambre de un Salvador. Todas estas cosas suceden también cuando nosotros vemos a Dios como nuestra hada madrina personal. Pero Él es tanto más que eso. En las palabras del pastor Tim Keller, el religioso considera a Dios útil, el cristiano que ha creído las buenas nuevas considera a Dios hermoso. Mi oración es que todos los que oyen este mensaje pongan a un lado las cosas que están arruinando su apetito espiritual y puedan disfrutar de Jesús, el pan de vida. Porque un corazón satisfecho con el pan de vida puede tener la misma actitud que muestra Jesús en el verso 5 de este mismo capítulo, donde dice que Jesús alzó sus ojos, vio la multitud y notó la necesidad que tenían. Y si nosotros tenemos una actitud de alzar nuestros ojos y estamos pendientes a las necesidades de los demás, entonces estamos listos para practicar la hospitalidad. Voy a concluir hablando de las dos prácticas de hospitalidad que podemos adoptar. He llamado esas prácticas, la práctica de hospitalidad la he dividido en dos prácticas: ayunar y agasajar. Agasajar pues es celebrar, festejar. Escogí agasajar pues porque también empieza con A, ayunar, agasajar. Así que vamos a comenzar con la práctica número 1, ayunar. En este punto, yo creo que nosotros hemos convertido la disciplina espiritual del ayuno en una práctica estrictamente privada, en la cual nosotros muchas veces esperamos conseguir algún tipo de favor divino, pero la palabra de Dios quiere que nuestro vecino también se beneficie de nuestro ayuno. No tengo tiempo para leerlo en detalle ahora, pero lean Isaías 58, hagan nota. Isaías 58, ahí usted va a poder ver que Dios desea que durante nuestro tiempo de ayuno nosotros compartamos nuestro pan con el necesitado. Así que consideren ayunar y que sin que nadie se entere por Facebook, durante ese periodo de ayuno, en adición a la oración, considera qué necesidad puedes suplir. Considera a quién puedes alimentar durante tu ayuno. Considera a quién puedes ayudar. El ayuno también puede significar que cuando tú estás solo no te comes lo mejor, que tú esperas a que haya compañía para entonces comer lo mejor que tienes. Bueno, vamos entonces a pasar a la práctica número 2, agasajar. Como dije, eso es celebrar, festejar, sin tener que esperar por ocasiones o personas especiales, usando lo mejor que tienes. El giro inesperado, una vez más por favor tomen nota, en Lucas 14 Jesús nos dice específicamente a quién invitar a este tipo de celebración. Y nos dice que invitemos al que no conocemos, al que está en necesidad, a la persona que no nos puede devolver el favor. Porque nosotros queremos impresionar a la persona que nos puede devolver el favor. Estas prácticas salen con sinceridad de un corazón que ve su necesidad del pan de vida. Como dice el salmista en el Salmo 42, en los primeros 2 versos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.